Vivimos un momento de transición histórica. El orden internacional que emergió tras la Guerra Fría, anclado en la primacía estadounidense, el multilateralismo liberal y la promesa de un derecho internacional cada vez más eficaz, muestra signos evidentes de fatiga. En su lugar, asistimos a una competencia estructural entre Estados Unidos y China, que reabre una pregunta clásica de la teoría internacional. ¿Estamos ante una verdadera transición hegemónica o frente al desmantelamiento del sistema existente? A diferencia de otras épocas, la disuasión nuclear reduce la probabilidad de una confrontación directa, pero no elimina la rivalidad, que hoy se expresa en competencia tecnológica, comercial, de cadenas de suministros, así como por influencia normativa y control de espacios estratégicos. En este episodio analizamos también el declive del multilateralismo global. En su lugar, proliferan minilateralismos y regionalismos flexibles, acuerdos entre pocos, coaliciones funcionales, alianzas ad hoc que buscan eficacia antes que universalidad. Finalmente, miramos a las regiones y a los países pequeños, para los que un mundo más duro y menos cooperativo hace que la lucidez estratégica deje de ser una opción y se convierta en una necesidad. Bienvenidos a este subpodcast El Puente del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS-IP, que en esta su segunda temporada trata sobre Panamá en el mundo y ante los Estados Unidos. Para tratar el tema del día de hoy, que es el orden mundial emergente, tenemos el privilegio, el placer, el gusto de contar con Andrés Malamud, politólogo, profesor en la Universidad de Lisboa, pero particularmente para mi gusto, el latinoamericano que está hablando con mayor lucidez y honestidad sobre la geopolítica global en estos momentos. Sin más, Andrés, bienvenido. Gracias, Alfredo. Es un gusto estar en Panamá con vos, aunque sea virtualmente. Quiero empezar por lo más básico, y es, ¿qué es lo que entiendes tú que es ese orden mundial emergente en estos momentos? Hay dos interpretaciones. La primera, la más tradicional, es la transición hegemónica de una potencia existente, que son los Estados Unidos, una potencia emergente, que es China, y se desafían. Una transición hegemónica ocurrió 16 veces en la historia, empezando por la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. De esas 16 veces, 12 terminaron en guerra, 4 fueron pacíficas. Entonces, lo que se plantean esto como una transición hegemónica, un desafiante contra un existente, se preguntan si esta vez va a haber guerra también. Y la respuesta es probablemente no, como no la hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque existen bombas nucleares, que no hubo durante las anteriores transiciones. Y las bombas nucleares garantizan la destrucción mutua. Si uno se la tira al otro, el otro devuelve y nos morimos todos. Por lo tanto, vamos a ver cómo hacemos para transitar de manera pacífica, pero desordenada, turbulenta y violenta, esta nueva transición. Una transición no siempre culmina en un traspaso. Por ejemplo, entre Atenas y Esparta, Atenas emerge, pero pierde la guerra. Sin embargo, las dos terminan en la ruina. En este caso, muchos esperan que China sobrepase a los Estados Unidos, pero podría no ocurrir si China se vuelve vieja antes de volverse rica. En cualquier caso, hay otra interpretación, que es la que sostiene que Estados Unidos no está habilitando la transición hegemónica, la está evitando. Lo que están haciendo es rebalanceando el sistema existente, como hicieron antes, por ejemplo, con Nixon cuando sale del patrón oro, o incluso con Truman, que lo que hacen es reajustar incluso a los aliados. En 1956, por ejemplo, en la crisis de Suez, Gran Bretaña, Francia e Israel van a la guerra contra Egipto y toman el canal. Y Estados Unidos les pide a sus 3 aliados, 2 de ellos grandes aliados, que se retiren, porque opta por defender a un aparente rival, Egipto, que finalmente terminaría realineándose con los Estados Unidos y alejándose de la Unión Soviética. Los que creen que estamos viendo un rebalanceo y no una transición, sostienen que Estados Unidos va a quedar arriba en el nuevo orden mundial, solo que no va a ser el mismo orden que conocíamos. Lo que se va a mantener es aquel que se sienta arriba del palo y mira para abajo a los demás. Es temprano para decidir. Lo que tiene que quedar claro es que no es pacífico, sino controvertido, cuál es el proceso que estamos viviendo. Precisamente porque sea transición o rebalanceo, está en cambio y no podemos ver cuál es el orden final, lo que nos espera al final del camino. Vale, en ese camino turbulento que ahora mismo estamos transitando, pareciera para algunos
que el multilateralismo está siendo sacrificado, ¿no? En algunos casos se habla de esa especie de minilateralismo, ¿no? ¿Cuál es tu lectura de este fenómeno? Es decir, entendiendo que como todo lo anterior, estamos en una fase de transición, estamos en la cresta de la ola, no sabemos lo que viene después, pero intentamos leerlo, intentamos analizarlo y comprenderlo. Multilateralismo es cuando 3 o más países se unen para cooperar o resolver conflictos. Cuando son 2, se habla de bilateralismo. Y cuando es uno que hace lo que quiere, unilateralismo. Hay muchos tipos de multilateralismo. Habitualmente uno hace referencia al multilateralismo global, los 193 países que componen la ONU, o los cerca de 200 que forman el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Pero hay multilateralismos más pequeños. El regionalismo, por ejemplo, es un multilateralismo limitado geográficamente. El minilateralismo también es un multilateralismo, pero se reduce a los países relevantes. Por ejemplo, si queremos tratar del calentamiento global o de las alteraciones climáticas, no hace falta juntar a 193, porque hay países irrelevantes en cuanto a su impacto climático. Basta con 8. Las grandes potencias que tienen economías basadas en el carbono o están precisamente transformándolas. Con China, Estados Unidos, Rusia, India, Indonesia, Brasil, la Unión Europea y Japón, ya estamos. No hace falta sentar a Luxemburgo a la mesa, ni siquiera Argentina. Así que minilateralismo y regionalismo son subgrupos del multilateralismo. Lo que no funciona más en el mundo es el multilateralismo global. No funciona la ONU y funciona cada vez menos el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. El Fondo Monetario y el Banco Mundial funcionan cada vez menos porque hay otros bancos o instituciones estabilizadoras que tienen más recursos a disposición. Las organizaciones, los bancos regionales de América Latina tienen cartera de préstamo y el BNDES brasileño, en alguna época, superiores al Banco Mundial. Y los mecanismos de estabilización del Asia-Pacífico, de China concretamente, son a veces más útiles para los países de esa región que el Fondo Monetario. No olvidemos que el 60% de la humanidad vive en Asia. En cuanto a la Organización Mundial de Comercio, sus paneles de arbitraje ya estaban vaciados por los Estados Unidos desde antes de la llegada de Trump a su segundo mandato. Así que el multilateralismo venía agonizando desde antes de Trump. Trump, en todo caso, le da el tiro de gracia. Si queremos seguir pensando en reuniones de 3 partidos, de 3 países o más, que se coordine para definir políticas públicas comunes, o que se ponga de acuerdo para disolver conflictos, para resolver y administrar conflictos, entonces tenemos que pensar en grupos más pequeños, no el multilateralismo global. Tenemos que pensar en regiones o en minigrupos. El G20 es un intento de minilateralismo. El G7 fue el primer intento fundamental de minilateralismo, quedó muy mini. Por eso tuvo que crecer a G20. Y vamos a ver si el G20 alcanza, porque Ian Bremmer, el mejor analista de geopolítica de la actualidad, sostiene que vivimos en un mundo G0, donde ningún país tiene la posibilidad, tiene la capacidad de imponer reglas a los demás. Y no existe coordinación capaz de imponer reglas colectivas. A este orden que sigue a la Segunda Guerra Mundial, que busca este multilateralismo global precisamente para asegurar una combinación de paz o apaciguamiento y prosperidad, entendidos como dos ramales del mismo tronco, se le suma como un elemento, un ingrediente fundamental, el derecho internacional, ¿no? El derecho internacional en este momento está transitando por un gran cambio, se va a mantener, va a ser el sustrato del nuevo orden emergente, va a ser desechado. ¿Qué estimas, a juzgar por el momento que estamos viviendo, que podría pasar? Una especulación, digamos, razonable, sin excedernos, ¿no? ¿Qué es el derecho? Es un sistema normativo. Es un conjunto de prescripciones que incluyen una sanción cuando se viola la prescripción. Una norma jurídica, conjunto de normas constituye el sistema jurídico. Una norma jurídica es un enunciado más una sanción. Enunciado es no matarás, sanción es si matás vas preso. Para que se cumpla la parte de la sanción y no quede solamente en el enunciado, hace falta una tríada jurídica. ¿En qué consiste la tríada jurídica? Que aquel que arbitra, aquel que sanciona, no es parte del conflicto. Hay 2 partes en conflicto y un tercero que es externo al conflicto que resuelve sobre el conflicto. Dicta la sanción, dicta la pena. Ese tercero es el juez, el árbitro en deportes. Cuando jugamos en el barrio a los 10 años al fútbol, podemos
ponernos de acuerdo sobre qué es un full y qué es un gol. Pero cuando jugamos más competitivamente necesitamos un tercero, un referee, que decida, porque hay plata en juego. El derecho nacional tiene una tríada jurídica, hay un tercero imparcial, hay un sistema judicial y un Estado que aplica la ley y que si el juez dice vas preso, manda a la policía y te lleva a la cárcel. El derecho internacional no tiene tal cosa. Entonces el derecho internacional está más cerca de la ficción jurídica que de la concreción jurídica. Hay algunas áreas limitadas en las cuales sí hay una corte y hay una cierta capacidad de aplicación. La capacidad de aplicación depende del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde 5 potencias tienen derecho de veto, es decir, si una dice que no, aunque los otros 14 voten que sí, es no. Están los tribunales de derechos humanos, pero son cortes, son competencias o jurisdicciones en las cuales las potencias habitualmente no participan. Por lo tanto, seguir pensando, seguir pidiéndole al derecho internacional que dé algo que no puede dar, lo que hace es tornar cada vez más ilegítimo el orden actual sin generar una alternativa efectiva. En síntesis, el derecho internacional no tiene ninguna importancia porque no tiene sanción. No hay posibilidad de tornar al enunciado consecuencia y por lo tanto nos quedamos en el papel. En otras palabras, might makes right. Es el poder el que determina qué es justo. Por supuesto sabemos que no, lo justo es normativo, pero el poder determina lo que es. Y una vez que está hecho, los poderosos dicen esto es lo que es justo. Por lo tanto, no tiene más sentido que hablemos de derecho internacional si no hay un juez con capacidad de aplicar la sanción. Estamos en un mundo en este momento en el cual ni siquiera existe la ficción, la mímesis, la actuación de derecho internacional. Que los países pequeños sigamos existiendo en eso solamente nos sirve para calmar nuestra conciencia y no para lograr nuestros resultados. O sea, es un mundo que pareciera diseñado por Stephen Miller, ¿no? Hace un par de preguntas atrás, cuando hablabas de el multilateralismo y una de sus expresiones, la del multilateralismo, hablabas de la rearticulación, ¿no?, de los distintos actores, y mencionabas, por ejemplo, al G7 y su evolución en G20, y los espacios de naturaleza regional, con énfasis en la banca. En el ámbito de lo global, por ejemplo, ¿cómo encaja ese cuerpo tal vez atípico o típico del futuro que se nos encima, que ha creado el presidente Trump para Gaza? Hay una resolución de las Naciones Unidas que solicita la creación de un directorio para la paz. Lo que hace Trump no parece encuadrarse en esa resolución de las Naciones Unidas. Tanto no se encuadra que no menciona Gaza. Es un cuerpo creado por exclusiva discrecionalidad del fundador. Y tanto es así que en todo su estatuto, en la carta de este Board of Peace, se dice que es el presidente el que designa a los miembros, el que decide sobre su renovación, el que los expulsa y el que toma las decisiones más allá de los votos. Y es Donald Trump, con nombre y apellido, el dueño de esta Comisión para la Paz, que no menciona Gaza. Por lo tanto, es algo que está 100% al margen de las Naciones Unidas, aunque haya aprovechado una votación de las Naciones Unidas para argumentar quizás inicialmente a favor de la creación del Board of Peace. ¿Se puede lamentar que las Naciones Unidas queden al margen? No. Las Naciones Unidas se demostraron completamente impotentes para resolver cualquier conflicto en las últimas décadas. Eso no significa que este cuerpo pueda realizar lo que las Naciones Unidas no cumplieron, salvo que aplique la fuerza. Y en ese caso lo que tendremos es precisamente la legitimación formal a partir de un órgano discrecional del uso de la fuerza. Trump va a legitimar sus nuevas extracciones presidenciales, sus intervenciones en terceros países, a partir de un Consejo de la Paz en el cual un grupo de amigos, mayoritariamente jefes de Estado no democráticos, van a decirle, sí señor, este es el Consejo para la Paz, por lo tanto no puede hacer algo que no sea pacífico, y tenemos algún tipo de legitimación previa, y además algunos pagamos para estar acá. Se les solicita un pago para la renovación a partir del tercer año, no es que tengan que pagar por el ingreso. En todo caso, lo que tenemos acá es, sí, una mímica de legitimidad, pero no nos engañan, porque desde el principio el estatuto de este board, de este directorio, establece que Trump es el dueño. A mí a veces me da la impresión de que este board, esta junta, supongo que sería una traducción adecuada,
hace mímica, imita un poco a los BRICS en versión de países empoderados, aunque hay un solapamiento por la presencia de Putin, por ejemplo, ¿no? ¿Esa analogía te parece que tiene alguna valía o tú sientes que son dos cosas muy distintas? Es una gran pregunta porque da lugar a por lo menos dos respuestas. La respuesta tradicional es: la política exterior de los Estados Unidos tiene como objetivo contrarrestar el ascenso chino. Todo lo que hace Estados Unidos es para evitar que China lo supere, bélicamente, económicamente y tecnológicamente. Y Trump es el representante de los Estados Unidos en esta competencia hegemónica. Si esto es así, efectivamente este es un rival de los BRICS y el ingreso de Rusia a esta junta busca separarla de China. Es un Kissinger en reversa. Kissinger junto con Nixon en la década del 70 lo que hace es separar a China de la Unión Soviética y acercarse a China para confrontar juntos con la Unión Soviética. Ahora Trump pretendería hacer lo contrario. O sea, lo mismo pero al revés. Separar a Rusia de China, pero aliarse con Rusia contra China. Tiene sentido. Todavía no sabemos si es el objetivo. La segunda interpretación es que Trump, en el fondo, no es un geopolítico, no es un estratega, es un agente inmobiliario. La reputación, la vida y la riqueza de Trump se hizo comprando terrenos y construyendo sobre eso. Y para comprar los terrenos al mejor valor y construir y venderlos al mejor valor, necesitaba tener capacidades de negociación y chantaje muy poderosas. En este caso, no se trata de un enemigo. Para Trump, el inmobiliario, China no es un enemigo, es un competidor y un posible socio, porque se pueden repartir el mundo, hay terrenos para todos. Y aquí entra la interpretación que Trump puede hacer tanto de Gaza como de Venezuela. Tienen tremendas costas y superficies turísticas que se pueden aprovechar para generar, para crear, para construir grandes resorts, muchos recursos en las playas, tanto de Gaza, en el Mediterráneo, como de Venezuela sobre el Caribe, para llenarse de plata con cancha de golf y hoteles de 7 estrellas, a todo lujo. Así que si esto es así, tenemos que ver a la Junta de Paz no como una estrategia geopolítica, sino como una estrategia inmobiliaria. De hecho, Trump ya se enriqueció tremendamente desde que asumió el mandato, en parte por inversiones inmobiliarias, pero sobre todo por inversiones digitales, por sus inversiones en Bitcoin y en los mercados de cripto. Lo que está haciendo Trump es dinero. Creemos que también está rivalizando contra China, pero en el fondo su norte siempre fue hacer dinero, para él y para su familia. El país es una circunstancia. Ahora, yo creo que en general y sobre todo en los tiempos que corren, uno tiene que ser capaz de tener dos ideas al mismo tiempo en la cabeza. Y yo creo que es perfectamente concebible que la Junta tenga ambos propósitos en mente. No creo que sean necesariamente excluyentes, ¿no? Y añado que en las conversaciones del presidente Petro con el presidente Trump, en la visita de Petro a Washington, pareciera que se abordó el tema de Venezuela un poco como este país absolutamente dotado de recursos naturales, que me parece un acercamiento, un approach que dirían en inglés, hombre, un fresh approach, digamos, pero que me parece un poco atípico en una conversación de un tercer país, ¿no? Con el gran hegemón de nuestras vidas, ¿no? Los Estados Unidos, ¿no? Definitivamente marca de modo llamativo cómo estamos viviendo nuevos tiempos, pero el hecho mismo de que se aborde eso, es decir, el tema de los recursos venezolanos en una reunión entre dos actores, ninguno de los cuales es Venezuela, me parece interesante y me parece que busca abordar eso, es decir, que Trump siempre está detrás de los recursos, de aumentar su fortuna y tal vez la de su país, y de atender además necesidades geoestratégicas de Estados Unidos, ¿no? Particularmente privilegiando su rivalidad con China, ¿no? Eh, ah, eh, hay algunas cosas que son llamativas de esta aparente, quizás real, decadencia de los Estados Unidos. Eh, en particular me llama la atención, por ejemplo, en comparación con la hegemonía que antes de Estados Unidos tuvo Inglaterra, ¿no? La famosa diferencia por órdenes de magnitud de la Marina inglesa con quienes le seguían, ¿no? Aquello de que la Marina inglesa debía tener al menos el doble de los dos países que le seguían en materia de buques de guerra sumados, ¿no? Al menos bajo ese baremo, bajo esa medición, Estados Unidos sigue siendo poderosísimo. Es decir,
El porcentaje, digo, el monto total de su gasto en defensa y seguridad es abrumador todavía frente a los países que le siguen, ¿no? Es muy superior a lo que nunca tuvo el Reino Unido, ¿no? El Imperio Británico. Entonces, me gustaría tener tus impresiones sobre esa decadencia, si es tal, y si es primariamente económica, si es primariamente financiera, si es primariamente militar o de qué índole, ¿cómo lo entiendes tú? Lo de Estados Unidos no es decadencia, es declinación relativa. No es declinación absoluta. Estados Unidos está cada año más rico que el anterior y cada año más innovador que el anterior. Lo que pasa es que China crece más e innova más. Entonces la declinación es porque China crece más rápido, no porque Estados Unidos decrece. Lo que ocurre también es que buena parte del resto del mundo crece más lento que los Estados Unidos. Fundamentalmente Europa. Crece económicamente más lento e innova más lentamente también. Y por eso la que se queda atrás es Europa. Lo que decías de el poderío naval es fundamental. Estados Unidos tiene 11 portaaviones, el segundo país es China con 3. Los 11 portaaviones de Estados Unidos son de propulsión nuclear, ninguno de China lo es. El único portaaviones de propulsión nuclear fuera de los 11 norteamericanos es el francés, uno solo. Así que en esto no hay competencia. Pero China tiene todas sus tropas en casa, mientras que Estados Unidos está sobreextendido por el mundo. Y como sabemos, una de las principales causas de caída de las grandes potencias es la sobreexpansión, cuando abarcan más de lo que aprietan. Y en este caso Estados Unidos tenía un portaaviones para Venezuela, tiene otro portaaviones para Irán, tiene solo uno para China, tiene otros en astilleros o navegando por la zona. No tiene tanta capacidad de enfocar todo en un solo punto. Si se dedicara todo contra China, entonces posiblemente en caso de conflicto no habría necesidad de conflicto. Pero Estados Unidos está peleándose con los aliados y sobreexpandiéndose por el mundo. Por eso esta diferencia cuantitativa se diluye en el desparramo. En todo caso, lo que va a definir la guerra del futuro son las tecnologías que todavía no conocemos. Por recién mencionabas que Petro y Trump discutieron sobre Venezuela sin Venezuela en la mesa. Eso parece una constante de estos tiempos. La paz en Ucrania se discutió en Alaska, entre Rusia y Estados Unidos, sin Ucrania en la mesa. La paz en Gaza se discute sin preguntar a los palestinos. Así que los débiles acá toman decisiones, o mejor dicho, se comen las decisiones que toman otros. Son los poderosos los que se sientan en la mesa y el resto está en el menú. Pero quiero, manteniendo Venezuela, que vos mencionabas, sugerir que lo que Estados Unidos buscó con su intervención fue algo más de las 4 cosas que vimos al principio. Fue más que la guerra contra el narco, que siempre supimos que era una excusa porque las drogas de Estados Unidos entran por México y son fentanilo, no entran por Venezuela, que es cocaína y se va a Europa. Segundo, no es cambio de régimen, porque no cambiaron el régimen. Tercero, no parece ser el petróleo, aunque Trump haya hecho hincapié, porque para triplicar la producción venezolana hace falta una inversión de miles de millones de dólares a lo largo de 10 años. Y si triplica dentro de 10 años, aún así, va a ser 1/4 de la producción total de los Estados Unidos, que es el principal productor de petróleo. Y no habría sido solamente geopolítica, aunque fue importante sacar a China, a Rusia y a Irán del barrio. Pero no fue solamente geopolítica, lo sabemos, porque Rusia habría colaborado en la protección de Delcy Rodríguez y previamente en la extracción de 5 refugiados en la Embajada Argentina en mayo de 2025. Rusia y Estados Unidos colaboran en Venezuela porque Estados Unidos y Rusia colaboran en Ucrania. Entonces, ¿cuál es la quinta razón? Efecto demostración. Fue ejemplificador. Estados Unidos demostró que puede entrar en cualquier capital y sacar a un presidente, o mejor dicho, no en cualquier capital, en una que no tiene bombas nucleares, pero tenía los aviones rusos y las baterías antiaéreas rusas. Contra la mejor defensa antiaérea del mundo fuera de Estados Unidos no tuvo un muerto. ¿Por qué? Nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías recién ahora están saliendo a la luz, están relacionadas con el síndrome de Habana, son efectos sónicos, parece que te fritan el cerebro antes de que puedas reaccionar. No hace falta dispararte. Te ganan la guerra dentro de tu cerebro a través de instrumentos cuya extensión todavía no sabemos, pero lo que sí sabemos es que el Ayatollah Khamenei está bien enterrado para que no le haga lo mismo. No puede vivir libremente, porque le puede pasar a él también. Estados Unidos tiene ahora una supremacía psicológica a partir de la supremacía tecnológica sobre sus rivales.
Y entonces lo de Venezuela está ahí simplemente para que Petro se siente. Cuando Petro vio que extraían a Maduro, dijo, no quiero que me pase lo mismo. Y en vez de insultar a Trump, como venía haciendo hace un año, viajó a Washington y se hizo amigo. Lo mismo que está buscando Khamenei, a su manera. Están viendo la manera de no perder la cara, de salvar un resquicio de dignidad, mientras se inclinan ante el tipo que los puede capturar sin pestañear. ¿Qué hacen China y Rusia todo esto? Creemos saber que Rusia aplaude, porque piensa lo mismo. Y el caso de China no es tan claro. China sí habría sido tomada más por sorpresa por lo que pasó en Venezuela, y sí estaría siendo cercada por lo que está haciendo Estados Unidos, que es capturar o amenazar a sus socios petroleros. China tiene el 70% de las tierras raras y minerales críticos del mundo, pero no tiene alimentos y energía suficiente, tiene que comprar petróleo y soja en otros lados. Y si Estados Unidos controla los choke points, los puntos de pasaje, los grandes estrechos y canales, y además la fuente de esos recursos, China está en problema. Otra vez, no estoy anticipando una guerra. Lo que están Claro, haciendo es todo para evitarla. Están controlando los recursos, están controlando los pasajes y están controlando los aliados para no tener que dispararse, que es algo que ninguna de las dos superpotencias está dispuesta a hacer. Estados Unidos fue claro en conversaciones que tuvimos con decisores. Ellos dicen, si China invade Taiwán, vamos a hacer lo mismo que hicimos con Ucrania. Le vamos a dar 100% de apoyo y ni un soldado sobre el terreno. No vamos a ir a la guerra con China por Taiwán. Vamos a darle el equipamiento, el entrenamiento, la tecnología. Vamos quizás a utilizar la logística y la infraestructura. Vamos a lo mejor bombardear algún gasoducto marítimo, como se hizo en el Báltico. Pero hasta ahí llegan las cosas. Las dos potencias no se quieren enfrentar entre sí, como durante la Guerra Fría, lo hacen a través de proxies. Y en este caso, la tecnología tiene una capacidad decisoria, definitoria, de la cual todavía no estamos al tanto. Pero conflictos recientes, escarceos recientes, como el derribo de un dron iraní que se acercaba a un portaaviones norteamericano, nos sugieren qué es lo que está pasando en este momento. Estamos en una confrontación tecnológica de altísimo nivel en el cual se sabe que con poca plata podés hundir mucha plata. Con un pequeño dron podés hundir un gran barco. Y Estados Unidos entonces se defiende subiendo la apuesta tecnológica. No es solamente con grandes barcos, es que es con mucha tecnología que afecta equipamiento y que afecta a los seres humanos y que estamos recién empezando a tener un gustito, un saborcito, una idea de cómo funciona. Nos falta conocer mucho y falta desarrollar mucho. En eso están los laboratorios de las potencias en este momento. bien, nos fuimos de Venezuela o a través de Venezuela, nos fuimos a el roce, ¿no? Eh, al conflicto, a la competencia entre las grandes potencias, ¿no? Ahora, tú entenderías que lo que hay son estas tres grandes potencias con un primus inter pares, que es los Estados Unidos, o las ves un poco más pareja a pesar de la ventaja de los Estados Unidos, o sientes que realmente se trata de China y Estados Unidos con Rusia en una distante tercería, o crees que es algo totalmente distinto dentro de ese esquema que ya nos describiste con antelación? En esto sigo a Joseph Nye, es un norteamericano, un gran internacionalista que falleció hace poco, y él hablaba de los tableros. Él consideraba tres, fundamentalmente. El primer tablero es el militar, el segundo es el económico y el tercero es el cultural y social. Y él decía, en el primer tablero hay una superpotencia y nada más. Estados Unidos supera a todos los demás. Vos decías, duplicar a las dos siguientes combinadas. Estados Unidos supera en algunos aspectos a todas las siguientes. Por ejemplo, en portaaviones efectivos. En submarinos nucleares no está tan ahí, pero en realidad hay algo que nadie no consideraba tan explícitamente. Son las bombas nucleares. Rusia tiene tantas como los Estados Unidos. Así que aunque vos tengas 11 portaaviones nucleares y Rusia tenga uno convencional, si te tira una bomba nuclear en Washington, ¿qué haces? Así que pongamos arriba de todo la capacidad de destrucción nuclear. Después, la capacidad de proyección militar convencional, donde Estados Unidos no tiene rival. Lo nuclear tiene rival, y lo convencional no tiene rival. Después lo económico. Y acá Rusia no existe. Estamos hablando de Estados Unidos contra China y lo que viene es la India. Mientras tanto, la Unión Europea trata de mantenerse en pie, pero le cuesta hacerlo, no consigue firmar un acuerdo, ratificar un acuerdo ni con el Mercosur. Imagínate qué grandes decisiones geopolíticas puede tomar si no se pone de acuerdo para ratificar un tratado con 4 países latinoamericanos. Bajamos al tercer tablero de Nye. Bueno, acá está todo más diversificado y Estados Unidos y China también le sacan ventaja a todos los demás, por muy lejos, por
la demografía, por las diásporas, por el desarrollo tecnológico, por el poder blando, por la capacidad de atraer y seducir, no solamente de coaccionar o remunerar. Y aquí vemos también actores no estatales, los megamillonarios. Elon Musk, en algunos aspectos, tiene más poder que los Estados Unidos, el poder de comunicar a través de los satélites. La Organización Mundial de la Salud, durante un momento fue Bill Gates, el que casi toma el lugar de los Estados Unidos y ahora quizás decía hacerlo de nuevo. California, que sería la quinta economía mundial. California podría entrar no como Estado, no es un Estado-nación, es un Estado-provincia, pero podría sustituir a los Estados Unidos en la Organización Mundial de la Salud, que tiene un papel importantísimo si viene otra pandemia. Así que en ese nivel lo que observamos son muchos actores que no se limitan a los dos que disputan la transición hegemónica. Hay mucho más que Rusia y Estados Unidos, pero Rusia y Estados Unidos son los que te marcan la cancha, los que delimitan en el fondo cuáles son los jugadores, porque hoy Elon Musk hace lo que quiere, pero en Rusia los plutócratas no hacen lo que quieren. Cuando hay un enfrentamiento entre autócrata y plutócrata, el autócrata gana. El Estado encarcela y si hace falta elimina al plutócrata. Por lo tanto, Elon Musk será un hombre libre y poderoso mientras Trump quiera. Sí. O en el caso de Rusia, mientras no tenga una ventana cerca, ¿no? Un poquito de plutonio en el barrio. En el té. Ok, en ese contexto de estas potencias, este reordenamiento tan rápido que está pasando y del que somos simultáneamente partícipes, observadores o episódicamente víctimas, hay, a mi entender, tratando de inferir de tus propias palabras, cuando hablas del tema del multilateralismo y el modo de rearticularlo en torno a temas de interés y tal, habría, digo, un espacio para las regiones, supongo. Y pienso especialmente en la Unión Europea, precisamente, que acabas de mencionar, y también en América Latina, si es que hay tal cosa, no digo ni siquiera a nivel conceptual, sino me refiero a la posibilidad de que América Latina actúe como región o se entienda como región por otros actores. ¿Cuál es tu parecer sobre el particular? Primero corrijo algo que dije antes, dije plutonio y era polonio. Vos dijiste ventana, yo agregué eso. Son los dos mecanismos a través de los cuales se mueren los opositores a Putin. Gravedad o T. Dos datos para entender cómo funcionan las regiones hoy, relacionados con el comercio mundial. Primero, en los últimos 20 años observamos que los bienes exportados viajan más kilómetros que antes. Es decir, se vende y se compra más lejos de casa. Y segundo, el comercio intrarregional global se reduce a lo largo de las últimas 2 décadas. Es decir, que las regiones son menos significativas que antes, no insignificantes, pero menos significativas, y el mundo es más. Uno puede pensar entonces, ingenuamente como hace unos años, es la globalización. Mundo mata región. Bueno, sí, es la globalización, pero una globalización bifurcada, porque lo que estamos viendo es un incremento, un fortalecimiento de las esferas de influencia. Las esferas de influencia no son acuerdos sobre el mapa por el cual una potencia se compromete a respetarle a la otra lo que hay detrás de la línea roja. Son sectores en los cuales los incentivos y los recursos para intervenir se reducen. Los Estados Unidos tiene muchos incentivos para intervenir en Venezuela y menos incentivos y sobre todo menos recursos para intervenir en Taiwán. Rusia puede mandar 1 millón de soldados a Ucrania, pero no puede mandar 1 millón de soldados a Siria. Queda mucho más lejos, es mucho más caro. Entonces la geografía es importante. Y lo que observamos con el comercio es que pasa lo contrario. Comerciamos cada vez con destinos más lejanos. Por lo tanto, las regiones pierden interés, pierden capacidad de atracción gravitatoria. Y esto se manifiesta no solamente en América Latina, que se centrifuga en todas las direcciones, sino en el caso europeo, que tiene cada vez más dificultad para tomar decisiones. Y te doy un número. La Unión Europea modificaba sus tratados entre 5 y 8 años. Si uno mira desde la creación, 1951, empieza con el Tratado de París sobre el carbón y el acero, y después cada 5, 6, 7 años hacen un tratado nuevo y se va modificando. El último fue Lisboa, 2007. Estamos casi 20 años después, no se modificó ningún tratado más. Generaron un sistema que está bloqueado. Un sistema tan complicado, lleno de tantos puntos de veto, que no consiguen modificarse a sí mismos más. Y el problema es que para, a veces,
llegar a acuerdos con otros estados o regiones, necesitan pasar por un proceso decisional que es tan complicado como reformarse. Es lo que está pasando con el Mercosur. Firmaron un tratado interino de comercio y un tratado general político que incluye el comercio. Interino, porque el otro nunca va a entrar en vigor, nunca va a pasar por los 27 parlamentos nacionales. Lo que no calculan es qué va a pasar cuando sea rechazado por un parlamento nacional, porque estaría rechazando también el acuerdo comercial. Como el Parlamento mandó toda la justicia y durante cerca de 2 años estaría parado hasta que evalúen si se adecua a los tratados, mientras tanto el canciller alemán propone una ratificación provisoria. Fíjate, quieren hacer una ratificación provisoria de un acuerdo interino. Tienen la más absoluta incapacidad para tomar decisiones. Las regiones en este momento no están agonizando, están paralizadas. No necesariamente van a morir, pero no funcionan. Entonces va a tener que tomar una decisión. Solo hay 2 tipos de decisión, van para adelante o van para atrás. La integración regional, desde el principio, la tratamos de explicar con metáforas, solo que no sabíamos cuál era más correcta. No sabíamos si la integración regional era una bicicleta o un triciclo. En el triciclo vos parás y cuando querés, retomás. Cuando estuviste parado no te caíste. En la bicicleta, si parás, te caes. Tenés que seguir pedaleando. La integración regional es una bicicleta. Si vos integraste la moneda, tenés que integrar la fiscalidad. La Unión Europea es insustentable, en equilibrio inestable. Si no integra la fiscalidad, va a terminar desintegrando la moneda. Y eso va a ser una catástrofe. Te lo digo como argentino, donde vimos lo que significó la desintegración del peso respecto al dólar en 2001. Imagínate una salida de la convertibilidad a escala planetaria. Así que no están condenados. Pueden ir para adelante. Eso significa transformarse en una unidad federalizada, federoide. No tiene que ser una federación completa, no tiene que ser un Estado que sustituya a los Estados, pero tiene que ser algo más parecido a un Estado de lo que es la Unión Europea. Y en este momento hay muchísimas resistencias, porque precisamente lo que quieren los partidos que están ganando elecciones es volver a las patrias, volver a las naciones, dar un paso atrás de la integración. Las opciones están ahí. O seguís pedaleando o te caes, o integrás la fiscalidad o desintegrás la moneda. No te podés quedar donde estás. América Latina no tiene ese problema, porque nunca se integró lo suficiente como para llegar al punto de caerse. Ni siquiera empezamos. Entonces cada uno está libre para hacer lo que quiere, para juntarse con quien quiera, y nadie sufre por eso. Un par de cosas en reacción a lo que acabas de comentar. Por una parte, me llama mucho tu observación de naturaleza centrada en lo geográfico sobre la proyección del comercio y las limitantes de la acción bélica, ¿no? Aunque claro, siempre está la proyección de alcance global de Estados Unidos, aunque sea una de alcance global modesto tal vez. Es decir, evidentemente de un alcance cada vez más modesto mientras más se aleja de su mainland, ¿no? Pero que hay una proyección ahí, que en el caso de Rusia es regional, en el caso de China es regional, y en el caso de Rusia, de Estados Unidos, perdón, me parece que podría calificarse de global con limitantes y demás, y sobre todo el limitante de que mucho de eso se basa en sus aliados, que está alienando de alguna manera recientemente, ¿no? Me llama la atención lo que mencionaste de esa especie de nueva integración de tipo, y te cito, federoide. Hay un texto poco conocido y citado de Schmitter, que tuve el privilegio de que lo dijeron en una conferencia estando yo presente cuando era estudiante, en que él habla de diferentes modos de integración y acuña un término que no es federoide, pero no está muy lejos de aquello. Usa un término, creo que de raíz latina, en que él citaba como modelo, entre otras cosas, al Sacro Imperio Romano-Germánico, ¿no? O sea, una de estas configuraciones políticas y económicas en la que bajo una cabeza formal tú puedes tener en aquel caso condados, reinos y todo tipo de asociaciones con una articulación bastante modesta y que en unos casos era bélica, en otros casos era económica, en otros casos era comercial, etcétera. O también, por ejemplo, la Liga Asiática, ¿no? Que es un poco eso, y que de paso una cuña panameña, no podía ser de otro modo, fue en alguna época el modelo de la élite panameña para nuestro desarrollo nacional en el siglo XIX. Bien, regreso a esto, digo, y lo menciono por lo siguiente, porque por una parte siempre me ha resultado una opción atractiva para Europa, tratando de analizarla y comprenderla, ¿no? Como proyecto, ¿no? Y creo que hay cierta sintonía, no digo que sea lo mismo, pero que hay cierta sintonía entre esa concepción federoide, digamos,
y lo que se llamó Europa a la carta. Y lo digo un poco por lo que ahora mismo están intentando, ¿no? Que se está hablando de esta articulación militar con Inglaterra, de los grandes países, económica, que no militar, con Italia, de Alemania y Francia, ¿no? E incluso esta idea que se ha planteado ya de modo más abierto, ¿no? De que los 6 países principales, ¿no? Es decir, Francia, Alemania, Italia, España, Polonia y Holanda, ¿no? Sirvan ya no de motor de la locomotora, sino como un ente autónomo capaz de tomar decisiones propias en nombre de la mayoría, ¿no? Entonces, no sé si tú sientes que están yendo en ese camino, no sé si tú sientes que algo de eso tiene futuro, y me llamó la atención porque coincido totalmente y creo que ese puede ser el parteaguas, para bien o para mal, de la Unión Europea, el tema fiscal. Porque es que ese ha sido el tema, me parece a mí, el tema más rehuido de todos. No digo que no haya muchos otros que generen anticuerpos y alergias, pero me da la impresión de que ese es tal vez el más disputado, ¿no? Entonces quería saber un poco tu reacción ante eso. Excelente. Por favor. Me alegra mucho que traigas a Schmitt a la colación. Los 4 escenarios que él plantea empiezan por los nuestros: confederatio, federatio y después consortio y condominio, que son aquellos a los que hacías referencia, Condominio. donde empiezan a hacer combinaciones del territorio y la función. Esta es la salida. Y esto es fácil decirlo sobre el papel, es mucho más complicado llevarlo a la práctica. Lo que está claro es que tomar decisiones por unanimidad de a 27 no funciona. Hay que tomar decisiones de a menos, hay que generar un mecanismo minilateralista adentro del multilateralismo. Se puede hacer de manera fija o de manera flexible. Esta es la diferencia entre el consortio y el condominio. En un caso son estos mismos 6 que me mencionabas, por ejemplo, para tomar decisiones fiscales y militares. Y en otro caso serán estos 6 para las decisiones fiscales y otros 8 para las decisiones militares y otros 14 para las de un tipo diferente. En cualquier caso, la federatio y la confederatio no son suficientes. La confederación es aquella que permite que los estados salgan cuando quieran, la federación es aquella que los fija. La confederación en ese aspecto es más flexible. La federación te estabiliza. Consorcio y condominio es lo que uno piensa que es la salida hacia adelante. No sabemos si va a funcionar. No sabemos si hay capacidad. Creemos ver el diagnóstico. Tanto Mario Draghi como Enrico Letta son 2 italianos que en el espacio de un año, la Unión Europea les encargó análisis sobre la situación. Y ambos fueron durísimos, diciendo esto así como está, maravilloso lo que conquistamos, fenomenal lo que construimos, y no podemos seguir funcionando así porque no funciona. Y ambos proponen salidas de este tipo. No sabemos si lo van a hacer, en parte porque, como dijo alguna vez un famoso primer ministro belga, en Europa sabemos qué es lo que hace falta para arreglar la situación. Lo que no sabemos es cómo ganar las elecciones después de hacerlo. Las soluciones son impopulares. En un país también pueden serlo, pero el país no se pone en riesgo si un gobierno ajusta. En cambio, en una unidad que no tiene la supervivencia, la existencia garantizada, un ajuste puede llevar a la ruptura, a la quiebra, a la salida de unidades. Es lo que pasó con Gran Bretaña, es lo que pasó con Groenlandia. A mí me sorprende que esto no esté en los medios, pero Groenlandia era miembro de la Unión Europea, no era miembro, era parte de la Unión Europea como miembro de Dinamarca. En 1983 hicieron un referéndum y se fueron, porque se consideraban perjudicados por el reglamento de pesca de la Unión Europea. Así que Groenlandia fue la segunda salida de la Unión Europea, de lo que hoy se llama Unión Europea. La primera fue Argelia, cuando se independiza de Francia. Si uno ve los mapas iniciales de la integración europea, el norte de Europa, el norte de África, también la integraba. Así que hubo mucha flexibilidad en el pasado de Europa y se fue perdiendo con el tiempo. Si no hay recuperación de esa flexibilidad, si no hay capacidad de perder Argelia y perder Groenlandia, pero ganar Alemania Oriental, que es lo que hicieron de la noche a la mañana sin referéndum y sin votar en ningún parlamento, entonces la Unión Europea está condenada. Su propia rigidez la condena. Necesita flexibilizarse y vos sugeriste por dónde. Bien. Mencionas que ese sexteto de países, si es que ese proyecto avanza, etcétera, se articularía en torno a la defensa, entre otros temas, de Europa. Y me viene a la cabeza la cita muy reciente de Mark Rutte, el jefe, el director ejecutivo, en términos formales, sustantivos más bien, de la OTAN,
de que más o menos creo que decía algo así como keep on dreaming o algo por el estilo, sigan soñando si ustedes creen que son capaces de defenderse por ustedes mismos. Unas palabras que me dejan perplejo viniendo de un ex primer ministro holandés, ¿no? Eh, a tu entender, su acerto es correcto. Yo no digo hoy, sino para un futuro de mediano plazo, digamos. Ahí está. Esa es la diferencia. Hoy es correcto, pero si aceptan el presente cristalizado, si aceptan que el futuro será igual que el presente, Claro. están condenados. Tienen que construir un futuro diferente al presente. Porque Europa, así como está, si lo que pensamos es correcto, si la metáfora de la bicicleta se aplica, no tiene futuro. La Europa dentro de 20 años, lo único que sabemos es que no va a ser como es. Puede ser más, puede ser mejor. También puede ser menos y puede ser peor. No puede ser igual. Y que no puede ser igual lo sabemos porque ni ellos mismos son capaces de anticipar su propia evolución. Te doy el ejemplo más tonto. Ellos lanzan el euro en 2001 y amplían a 10 países más, incluyendo Chipre en 2005. Los primeros billetes del euro no tenían capacidad, no estaba Chipre dibujada. Tuvieron que rediseñar el euro porque tuvieron una expansión por la cual un país entra al euro pocos años después y no la habían visto, no la vieron. No se dieron cuenta de cuánto iban a cambiar en 4 años. Así que lo único que sabemos de Europa es que está en cambio permanente. Lo que no sabemos es si ese cambio es para más integración o para menos. No hacer nada te garantiza menos integración. En este contexto que estamos viviendo, me pregunto si no podría ser, por leer el vaso medio lleno, ¿no? Una ventaja para América Latina no haber llegado a cumplir esos sueños de integración que siempre hubo, porque me pregunto si despega ese acercamiento de Europa a la fórmula schmitteriana del consorcio condominio. Me pregunto, digo, si América Latina no podría emularla, ¿no? Porque es un tipo de integración mucho más flexible y que permite una articulación quizás más realista de lo que son nuestras naciones. Genial esto. Ya cerrando el episodio vamos a comentar algunas cosas más antipáticas. La estrategia europea para la reconstrucción después de la Segunda Guerra se puede definir como subordinación autointeresada. No hubo autonomía de Europa, hubo subordinación a los Estados Unidos en interés propio. Estados Unidos, respetando los intereses y la dignidad de Europa, contribuyó a reconstruirla y defenderla. Para América Latina puede haber llegado ese momento también. América Latina se construye culturalmente por contraposición con los Estados Unidos. Primero, la América hispánica, por contraposición con España y con el Imperio brasileño. Pero a partir del siglo XX, miramos más a los Estados Unidos para saber qué es lo que no somos. Quizás en el siglo XXI convenga, fíjate lo que estoy diciendo, que no es popular, convenga la subordinación autointeresada. Si Estados Unidos decide que el hemisferio occidental está en su interés y que va a intervenir si no le conviene algo que está pasando, entonces va a ser mejor que le convenga. Y aprovechemos para que nos convenga a nosotros también. ¿Cómo hacemos para que Estados Unidos nos tire un plan Marshall? ¿Cómo hacemos para que Estados Unidos invierta en nuestra defensa? Porque esa es la OTAN, inversión de los Estados Unidos para defender a Europa. Si América Latina consigue que Estados Unidos piense de ella como pensó en el siglo XX de Europa, entonces esa es la vía al desarrollo. La subordinación autointeresada. Bien. Es una propuesta provocadora, Muy. pero yo me voy por un camino un poquito oblicuo. Provocadora para el siglo XX. Lo que estamos viendo en este momento son candidatos y presidentes que sostienen esa propuesta y ganan elecciones. Desde Milei en Argentina hasta Fura en Honduras. Lo que Trump apoya, gana elecciones en América Latina, cuando en el pasado hubiera sido lo contrario. Si te apoya el presidente de Estados Unidos, tenés garantizada la derrota. De hecho, bueno, ok, sigo el camino que has dado y te diría incluso que da la impresión de que hay actores de diverso signo político que están yendo por esa ruta, ¿no? Es decir, que todo el mundo está aceptando un nuevo rol de los Estados Unidos. También un poco creo que pesa, curiosamente, la pérdida de la memoria histórica, es decir, la memoria de hitos, ¿no? Pero no se entiende bien cómo se manejó esa relación en un pasado que ya es muy remoto. Es decir, que, por decir algo, o sea, el, el, la caída del gobierno de Arbenz, por ejemplo, estamos hablando del 54. ¿Cuánta gente había adulta en ese momento que hoy esté en posiciones de poder político y económico? ¿No? Entonces,
saber cómo reaccionar ante eso no debe ser un tema especialmente fácil para nuestras cancillerías. Y sí creo que hay una actitud de aceptar el momento histórico como lo que es decir, como algo nuevo, sobrevenido, a lo que tenemos que adaptarnos de algún modo, ¿no? Ahora, ahí hay algo que tú dijiste que me llamó la atención, que es cómo se construye, digamos, nuestra identidad colectiva en la medida que hay tal cosa ante los Estados Unidos, ¿no? A ver, déjame tratar de ordenar mis ideas un poquito, ¿no? Se construye tal y como tú lo dices y los Estados Unidos ahora manifiesta por primera vez después de mucho tiempo, por primera vez quizás, bueno, manifiesta cosas distintas. Desde la política del buen vecino aquí no había habido, no se le ha dado prelación al hemisferio occidental, ¿no? Así que estamos hablando de un tema que acabó más o menos por el 48, pero seguimos siendo su patio trasero de otro modo, con posterioridad. Lo del patio trasero lo usó pensando un poco en la mentalidad de muchos de tomadores de decisiones en Washington. En cualquier caso, no veo cómo nuestra visión de nosotros va a cambiar mucho ante los Estados Unidos, porque la de ellos ante de nosotros no ha cambiado. Al revés, se ha exacerbado. Y te cito dos hitos en el tiempo totalmente contrapuestos. El primero es el evidente, el que estamos viendo ahora, ¿no? En el que ser latino es quizá la categoría más condenada por una parte importante de la población estadounidense y además perseguida en no poca medida y no en las mejores formas, si es que se puede hablar de buena forma de persecución, por parte del Estado americano en estos momentos. Pero me remonto a el siglo XIX, cuando los Estados Unidos ocupan México y se da un gran debate en Estados Unidos al caer la Ciudad de México sobre si México debe ser absorbida o no en su totalidad por los Estados Unidos. Y lo que gana el debate, había pensamiento republicano en el sentido, digamos, teórico de la expresión, ¿no? Contrario al imperialismo, etcétera, pero había un pensamiento que fue el que al final ganó, que era que no querían tener que asimilar a esta gente con otra cultura, con otros tonos de piel y todo lo demás. Y yo creo que ahí hay una continuidad histórica que no se ha perdido para una parte importante de la población estadounidense. Siendo eso así, veo muy difícil que los latinoamericanos reconfiguren su identidad frente a los Estados Unidos, que siempre ha sido de una cierta ambivalencia, siempre ha sido de simpatía, pero también rápidamente en momentos de quiebres, digamos, de prevención, ¿no? ante ese otro, ante esa cultura de origen y conformación muy diversa. Así que ese tema en particular me llama la atención de lo que tú estás afirmando. Es decir, me pareciera que tú dices que esa subordinación voluntaria y benevolente, ¿no? Iría de la mano de un cambio de mentalidad. Yo no lo tengo tan claro. No tengo tan claro que se vaya a dar o que sea posible que sea ese cambio de mentalidad. Lo que estamos observando es que las redes sociales universalizan las percepciones y las identidades. Hoy un joven de 20 años en Argentina está en muchos aspectos más cerca de un joven de 20 años en Estados Unidos que de un adulto de 60 años en Argentina, en su propio país. Y hoy Bad Bunny ganó el Grammy, hablando solamente castellano y mal inglés. Y Marco Rubio, un hispano, es secretario de Estado de los Estados Unidos. Así que hay una transversalidad ahí que se opone a lo que pensábamos en el siglo XX. La política de hoy, las identidades y las preferencias no reflejan el mundo en que nuestro cerebro fue moldeado. Por eso te decía que lo que estamos observando es que los latinoamericanos están votando por los candidatos de Trump, que hubiera sido lo contrario el siglo pasado. Lo que hoy está pasando no nos lo pudimos imaginar. Que Estados Unidos bombardeara una capital sudamericana, que fue lo que hizo en Caracas, y no haya manifestaciones populares en repudio en ninguna otra capital latinoamericana, era inimaginable en el siglo XX. Lo que vemos con Estados Unidos es que cada 30 años promedio, en el 65 en Dominicana, en el 90 en Panamá, en el 26 en Venezuela, interviene de manera directa, con botas en el terreno, en algún país latinoamericano. Y durante el periodo en el medio nos olvidamos que Estados Unidos se olvidó de nosotros, hasta que se acuerda. En este momento se acuerda. Vamos a ver cuánto tiempo mantiene la atención, porque acá sí,
puede entrar a algo de lo que vos sugerís. No que Estados Unidos repudie a los latinos, sino que se olvide. Si Trump pierde las intermedias y si después pierde las elecciones presidenciales 2 años más tarde y no es Marco Rubio el que la gana, incluso si es J.D. Vance, América Latina va a retroceder otra vez en el radar de los Estados Unidos. Y ahí podremos volver a nuestra irrelevante autonomía, a la capacidad de hacer lo que querramos y malgobernarnos sin que por eso nos bombardeen o nos extraigan al presidente. Estados Unidos se fija en nosotros una vez cada 30 años por medio. En el medio podemos hacer cualquier cosa. Esas cosas pueden ser más o menos buenas, desarrollarnos un poco como Panamá, Chile, mantenernos estables como Uruguay, o destruirnos, colapsar, como Venezuela o Nicaragua. Pero mientras Estados Unidos nos esté mirando, lo que hagamos va a depender de esa mirada, hasta que mire otra vez para otro lado. Sí, ahora, sí recalcaría que el populismo autoritario de derecha, que es poco más o menos como uno podría definir el modelo trumpista y el de sus émulos en América Latina, tiene una larga trayectoria en América Latina y una larga trayectoria de gran popularidad en América Latina. Es decir, que no creo que se deba solamente a Trump, creo que hay factores locales y que, por supuesto, Trump y el trumpismo y la presencia estadounidense lo magnifican, ¿no? Encajan en esa oleada, ¿no? Ahora bien, hemos hablado, digamos, de estas grandes potencias, de estas regiones, ¿no? Las dos que hemos querido privilegiar, entendiendo que podría haber otras igualmente relevantes o dignas de atención. Y ahora creo que vale la pena dedicar un par de minutos de atención al tema de los países medianos, ¿no? Sobre todo a la luz del celebrado, creo que justamente celebrado, discurso del premier canadiense Mark Carney. ¿Cuál es el rol en este rol que, bueno, por una parte que aspiran a tener los países medianos y por otro, cuál es el rol que es posible que lleguen a tener los países medianos en este orden mundial emergente? Un país mediano tiene 3 posibilidades. Puede alinearse con la potencia que le toca, puede enfrentarla alineándose con la potencia contraria, o puede tratar de potenciar su autonomía, jugando a ser amigo de las dos a la misma distancia o a la misma cercanía. Por ejemplo, el movimiento de países no alineados pretendía distancia, equidistancia. Hay a veces jugadores que lo que prefieren es equiproximidad, tener 1.000.000 de amigos. En este caso, si la geografía es un factor importante y si el lago es un factor importante, fijémonos que también tiene un efecto de bifurcación. Términos muy sencillos. En relaciones internacionales duras, el agua tiene un poder parador. El agua separa. En comercio, el agua une. Las costas están más cercas entre sí cuando tienen una cuenca oceánica que los países que tienen continuidad territorial en la masa terrestre. Porque en la tierra tenés montañas, tenés desiertos, tenés selvas que te separan. El agua es más fácilmente transitable. Así que el agua te acerca para el comercio y te separa para la guerra. Estoy pensando en Canadá. Canadá está condenado, como México, a los Estados Unidos. Pero no comercialmente. Aunque por supuesto que es mucho más barato comerciar porque esas son fronteras planas. Pero puede comerciar perfectamente con China. Y de hecho China es un gran polo de atracción gravitatoria para el comercio del mundo. Ahora, militarmente depende de los Estados Unidos. Pero ¿tiene Estados Unidos interés militar en Canadá? Porque si no es así, Canadá tiene poder de desvinculación de los Estados Unidos. Ahora, si vos sos vecino de Rusia, no tenés capacidad de desvinculación, porque Rusia es una potencia continental con intenciones expansivas. Estados Unidos ya no los tiene, las tuvo. En el siglo XIX se anexó la mitad de México. Después, en principio, paró. En Rusia, todos los vecinos consideran que ellos son los próximos, que cuando se sacie con Ucrania, va a avanzar con cada uno de ellos. Te lo dicen en Estonia, en Letonia, en Lituania, en Polonia, te lo dicen en Georgia, en Rumania, en Moldova. Así que depende de dónde estés, cuál es el margen de autonomía que tenés. Si lo que yo decía antes es correcto, quizás la autonomía solo te sirva como equiproximidad y no como equidistancia. Los países, las potencias medias, necesitan a los Estados Unidos y a China. En algunos casos para que no les hagan daño y en otros casos para que los defiendan o les permitan desarrollarse. Si eso es así, se trata de jugar a 2 puntas. El problema es si una de estas 2 potencias te pone una línea roja y te exige la prueba de amor. Te dice, si haces negocio de seguridad conmigo, no haces comercio con aquel. O viceversa. Si China te dice, ¿querés mi mercado? Abandona el Fondo Monetario.
deja de hacerle caso a los Estados Unidos. Mientras no haya líneas rojas que te hacen la vida imposible, la estrategia de las potencias medias, cuanto más lejos de las dos grandes potencias, mejor, es el amigo de las dos. Bien, y ya para culminar, para cerrar, te pregunto sobre los países pequeños. Viniendo de Panamá, la pregunta es bastante evidente, ¿no? Es decir, ¿qué rol le cabe a los países pequeños en este orden mundial emergente? Y aquí me hago eco de algo que tú mencionabas un par de respuestas atrás, cuando hablabas de cómo los Estados Unidos olvidaba la región, ¿no? Ahora Estados Unidos ha venido con gran fuerza, ¿no?, a reclamarle a Panamá su cercanía con China. El país se encuentra de pronto en el centro de el gran juego contemporáneo, el Great Game, ¿no?, como el que se jugaba en el siglo XIX en el Cáucaso. Ahora se juega en aquel contexto entre Rusia y Gran Bretaña. Acá se juega entre China y Estados Unidos, ¿no? Y siendo un país pequeño, quedamos en la tesitura de tener que ver cómo navegamos esas aguas procelosas, ¿no? Entonces, no te lo pregunto solo por Panamá, lo uso como un ejemplo bastante evidente, no solo por este espacio, sino porque en el mundo ha sido noticia, ¿no? Porque fuimos mencionados 5 veces en el discurso del presidente Trump de toma de posesión del 20 de enero del año pasado, pero también porque ha sido mencionado más que en ningún otro lugar, salvo Groenlandia, en la estrategia de defensa que salió hace apenas un par de semanas atrás, ¿no? La suerte nuestra es la de los países pequeños, ¿no? Entonces quería saber cómo tú entiendes. Si quieres puedes aterrizar en el caso panameño, pero no es necesariamente algo que espero ni creo que esperen quienes nos vean y escuchen. Pero sí, en general, ¿cómo ves a los países pequeños en este nuevo contexto emergente? El caso panameño es el más fácil porque Panamá ya decidió, se alinea con los Estados Unidos y manda afuera a las empresas rusas, a las empresas chinas que estaban en una de las bocas del canal. Pero la razón es muy simple. Existían judíos desde antes, pero el Estado de Israel es un producto del Holocausto. Existían panameños desde antes, pero el Estado de Panamá es un producto del canal. Por lo tanto, ahí la soberanía se termina donde Estados Unidos dice que se termina. No hay más discusión. El caso parecido del otro lado es Singapur. Esos son países que viven en zonas de flexibilidad, en choke points, que son hubs, que tienen capacidad de desarrollo a partir de conexión. Conectan lugares. Pero tienen cada uno un socio poderoso a su lado, que está cerca. Y en algunos casos que tiene diásporas relevantes en Singapur más que en Panamá. Aunque entiendo que John McCain, que casi fue presidente de los Estados Unidos, había nacido precisamente en la zona. Así es. Comparo ahora Panamá con Uruguay, países similares, democracias más o menos estables, un cierto nivel de desarrollo y 4 millones de población. Uruguay tiene más autonomía que Panamá, porque no tiene el canal y porque está más lejos de Estados Unidos. Si Uruguay se quiere hacer sinófilo mañana, a lo mejor Estados Unidos no le manda a los marines. A Panamá sí se los manda. Así que lo que tenemos es un margen de autonomía determinado por la utilidad y la distancia geográfica. Los países chicos, para saber qué es lo que tienen que hacer, tienen que mirar el mapa. Es bastante simple y Panamá lo supo ver. Bien, te mencionaría un par de cosas rápidas, ¿no? Una, no podía ser otro modo siendo panameño. Nuestra visión, por lo general hay un debate interno, sano, intelectual, académicamente sobre el tema, pero en términos generales consideramos que nuestro afán de ser independientes y libres era previo a la intervención americana del 903, ¿no? De hecho, en 4 Por eso ocasiones dije que había fuimos... panameños antes. Vale, Pero vale, Panamá vale. es un estado por el Vale. canal. Bueno, yo te diría que incluso esa frase podríamos Los discutirla, israelíes pero también te van a decir que existía un estado antes, sí, 2000 años antes, pero no hubiera existido sin el holocausto. en cualquier caso, ahí dejo la acotación. Y por otra parte, me llama la atención tu mención de Singapur. Nosotros creo que siempre somos fácilmente comparables, no solamente con el Caribe hispano, sino con los choke points, ¿no?, que hay a nivel global, ¿no? Esa media docena de puntos fundamentales ahí que son mejor o peor administrados y que benefician más o menos
a sus respectivas poblaciones, ¿no? Ahí nada más una acotación, que es que Panamá pasó de tener como su gran modelo de desarrollo el modelo suizo, ¿no?, a tener como modelo a Singapur, ya más autoritarianizante, y más recientemente a Dubái, lo que pareciera que nuestros modelos van en una deriva menos interesada por la democracia y los derechos humanos y más interesadas por el éxito material, digamos, ¿no? En otras palabras, ¿tú consideras que la geografía dicta el destino y que cada pequeño país va a tener que trazar una estrategia distinta, si te entiendo correctamente? Es decir, no es un one size fits all, no es que los países pequeños podemos abordarlos en esto como si, incluso casi que como si existiera la categoría. Realmente habría que hablar de países pequeños mediterráneos, países pequeños que son entrepot states o que son hubs, o que son fruto de la existencia de choke points. ¿Te entiendo correctamente? Bueno, yo no soy fatalista. La geografía no predetermina el resultado, pero lo que hace es generar costos y oportunidades. Vos, si querés ser Cuba y querés ser comunista, lo podés hacer, pero vas a ser pobre. Si querés ser de izquierda bolivariana en Venezuela, no hay problema, pero vas a colapsar la economía. Estás en la órbita equivocada para tomar esa decisión. De lo que se trata es de que la geografía te impone restricciones. Vos podés ir en contra de las restricciones, pero tenés que nadar con mucha más fuerza y en todo caso, en general la corriente te lleva. O sea que se trataría de seguir la línea de menor resistencia. Esto es lo que hacen los que navegan, ¿verdad? Yo no soy velerista, pero se supone que vos incluso podés navegar contra el viento, pero tenés que hacerlo de cierta manera, en diagonal, no de frente. Bien. Andrés, ha sido un gusto. No sé si quieres comentar algo más para cerrar. No, lo único que quiero es que me sigan invitando a Panamá, a pesar de las barbaridades que puedo haber dicho en este episodio, Alfredo. Muchas gracias por esta charla. Estoy seguro que así será. Ha sido un gran placer tenerte, Lo Andrés. mismo digo. Todo lo mejor. Hasta siempre.